Todos hemos visto el drama humano en estos días en Afganistán, sobre todo en su capital, Kabul. Pero si no sabes de qué te hablo, te lo paso a explicar muy rápidamente. El ejército norteamericano, luego de una muy larga estadía y por orden de su presidente Biden, recibió la orden ejecutiva de salir del país de Afganistán. Dicha orden duró aproximadamente 3 meses para que las tropas abandonaran el país en su totalidad. Si te preguntas qué son los talibanes, te cuento. Son un grupo autodenominado como Emirato Islámico de Afganistán. Es una facción político-paramilitar fundamentalista islámica suní, que en algún momento fueron llamados terroristas. Y sí, Afganistán fue su país, su hogar, y lo dirigieron con mano de hierro, y cuando las manos no alcanzaron, lo hicieron sus armas. Pero el ejército norteamericano los derrotó e hizo que huyeran fuera del país, a las montañas. Pero resulta que ante la salida del ejército gringo, volvieron a tomar el control del país. Por lo que no era de esperar que cientos o cientos de miles de personas empezaran a abandonar el país ante el temor de experimentar el horror de estar bajo el régimen talibán. Lo que nos trae al momento de este video. Hoy es martes y son cerca de las 3 de la tarde, hora de Afganistán. Es el portal US Defense, un sitio estadounidense de noticias de defensa y seguridad, el encargado de divulgar la siguiente noticia. Sobre las pistas del aeropuerto de Kabul hay miles de personas que se encuentran intentando abordar un avión, cualquier avión, a cualquier costo, solo para abandonar el país. Llegan al extremo de adherirse a las panzas de los aviones con la esperanza de poder escapar. Muchos llegaron a caer como era de esperar, cuando los poderosos motores del avión alzaron vuelo. En este momento, todo es un caos en el aeropuerto. Esa fue la información del portal. 4 horas después, sucede lo siguiente. Cerca de las 7 de la tarde, un Boeing Globemaster C-117, bajo la nomenclatura MAC, sus siglas en inglés, Military Air Commander, del ejército norteamericano, hace su aproximación a la salida de la rampa de acceso a la pista número 2. Aunque los relatos no están claros por ahora, esa es la información. Habla el capitán de la nave. En el caos y ya en la pista y con la orden de abandonar el país, descargamos de inmediato la carga que transportábamos. Apenas se pudo fulear el avión y de inmediato se reconfirmó la orden de despegue y abandono del país. Y solo se esperaba, por orden de mis superiores, mi código de respuesta Wilco. Léase, entiendo y cumpliré de inmediato. Ante el caos de los mensajes y procedimientos se olvidó subir por completo la rampa de carga antes del despegue. Cientos de personas se agolparon en la pista, lo que por humanidad nos hizo detenernos. Lo siguiente que sucedió puede ser debatible, por lo que se maneja como extraoficial, pero el resultado final sí sucedió. Para cuando nos dimos cuenta habían abierto la puerta de carga y ya cientos de personas habían ingresado en un santiamén. Le di la orden al primero de a bordo que fuera a investigar y llegó con el informe de que cientos de personas habían ingresado al avión. Hacemos una pausa acá. Por procedimientos militares es muy grave, pero muy grave, y es muy peligrosa la situación. Y solo una orden hay que dar: despejar el avión a cualquier costo. De lo contrario, la nave se determina como comprometida y puede o debe ser abatida, inclusive en pleno vuelo. Eso era necesario explicarlo. El capitán llegó a la zona de carga. Miró a más de 600 personas entre mujeres y niños, hombres agolpados y estrujados. Volvió a su cabina de mando y le dijo a su tripulación: caballeros, no puedo ordenar el desalojo del avión. Mis convicciones me lo impiden. Si alguno de ustedes desea obedecer la orden, lo entenderé, pero no seré yo. Los escucho. Los 3 se miraron a la vez que el capitán preparaba lo necesario para volver a despegar. A lo que el copiloto menciona: entramos como equipo, salimos como equipo. Que se jodan. No se sabe la ruta final del avión, pero se presume que descendieron en el aeropuerto de Kuwait.
Eso sería lo normal y hasta lo lógico, pero repito, la historia hasta ahí finaliza. Las consecuencias para la tripulación son un misterio, pero el mundo los llama héroes. Por eso quise saber cuál era el nombre de aquel capitán, como para saber qué tipo de persona, de qué valores está hecho aquel hombre. Fue una persona específicamente, un amigo youtuber que logró dar con un link en 4chan, y mi asombro al ver las fotos fue el doble. El nombre del militar es Capitán Susan Finch. De mi parte, solo puedo decir cuánto todavía debo de aprender, cuánto todavía debo de valorar y cuánto debo agradecer. Y por cierto, gracias, capitán, por devolverle una vez más la fe en la humanidad a tantos que hoy la llaman simplemente heroína.